¿Ven la pantalla? Sí, doctor, se ve. Ah, ya, un segundito. Una carta a ustedes, y se la hizo. Así tiene que hacer el trabajo de personas que no manda a nadie, ¿no es? Bien, te digo muy bien, gracias a Dios. Bueno, ya como se me queda con la Han venido aquí a colocarte el micrófono, Ahorita otra todo. pantalla, todo, porque no sirve el micrófono de la pantalla. ¿De la pantalla? O de la cámara. De ningún micrófono, porque es muy débil. ¿Cuál es débil? ¿Por qué es débil? Porque dice que es solamente para... Ya. Ya, jóvenes, vamos a comenzar entonces. A ver cuántos hay en sala, voy a ver. 19, 18 personas. Entonces vamos a comenzar nomás porque la verdad que no pude ahora. ¿Comenzamos o esperamos, jóvenes? Comencemos, doctor, comencemos. Sí, doctor, empecemos. Ya, bueno. Igual el tema, yo se lo paso bien, como el otro día se le pasé ese tema así de corrido, para que lo tengan ustedes, ¿ya? El tema de hoy es edema agudo de pulmón. La puerta, edema agudo de pulmón. Bueno, su definición, ¿no? ¿Qué es el edema agudo de pulmón? Como dice ahí, es la salida excesiva de líquido intersticial al espacio alveolar. Se llama edema agudo de pulmón. Existen dos clases de edema agudo de pulmón, el no cardiogénico y el cardiogénico. ¿Cómo sale ese líquido? ¿Cómo es que sale el líquido intersticial de cómo se va al espacio alveolar? Primero, como consecuencia de alteraciones hemodinámicas. Significa, las alteraciones hemodinámicas quiere decir que pues, comienza a alterarse la presión arterial, la circulación o más lenta o más rápida, menos aportes de oxígeno, etcétera, etcétera. Eso es una alteración hemodinámica. Y eso ocurre en el edema agudo de pulmón, pero en el edema agudo de pulmón, fíjese, la C significa cardiogénico, ¿ya? El cardiogénico. Segundo, por incremento directo de la permeabilidad capilar. Esto como resultado de una lesión que tenga muy pequeña en los vasos, y esto ocurre en edema pulmonar no cardiogénico, esa abreviatura que ven ahí. Y también dice en el síndrome de distrés respiratorio agudo.
esta patología dice que es tan similar al edema mismo de pulmón que no se la puede diferenciar porque tienen la misma sintomatología. Vamos a hablar ahora del edema agudo de pulmón de causa cardiogénica. Como dijimos al principio, acuérdense que hablamos acá, acuérdense, dijimos aquí que era como consecuencia de alteraciones hemodinámicas, era, ¿no es cierto?, el cardiogénico. Fíjense, mira aquí. Dice, causa es el aumento de la presión hidrostática. Y ahí ha habido una alteración hemodinámica. Sucede esto más que todo en la insuficiencia cardíaca. Y este edema agudo de pulmón que nos da de causa cardiogénica, si usted la mira en una placa o lo examina, vamos a ver que la presencia de líquido está con predominio en las regiones basales de los lóbulos inferiores. El edema agudo de pulmón no cardiogénico, dijimos que era una lesión de los vasos, ¿no? Bueno, hay una lesión en el tabique alveolar, lesión primaria del endotelio vascular o daños mismos de las células epiteliales alveolares, que son los neumocitos, el 1 y 2, el no cardiogénico. Etiológicamente, se dividen en dos grupos. Ya saben, el cardiogénico y el no cardiogénico. Pero el cardiogénico tenemos agudos y crónicos. ¿Ya? Uno de los representantes que hay del edema agudo de pulmón cardiogénico es el síndrome coronario agudo. Esto es un edema agudo de pulmón, ¿ya? Que viene, pero es agudo de pulmón, en casos agudos. Y crónicamente, si es crónico, vamos a ver que se presenta en una cardiopatía hipertensiva, en una crónica descompensada, en una valvulopatía mitral o aórtica, en miocardiopatías, taquiarritmia o bradiarritmia o taponamiento cardíaco. En el edema agudo de pulmón no cardiogénico, nada que ver con corazón, dice, vamos a tener dentro de su etiología, acuérdense, ¿no? El edema ex vacuo se llama, una de las causas de edema agudo de pulmón no cardiogénico. Este edema ex vacuo significa es que cuando ocurre que vos querés hacer una toracocentesia a un paciente para sacarle líquido, en otras palabras vulgares, y muy rápido le sacaste vos el líquido con muy rápido lo sacaste y lo descompensaste al paciente, más o menos así es lo que quiero decirte. Post obstructivo, digamos, un edema vacuo, cuando ha habido una obstrucción, ¿yo? Por un laringoespasmo, por lo que sea, ¿no? O por un cupo extraño, entonces hay un edema secundario. Entonces, después tenemos el edema pulmonar secundario a tromboembolismo pulmonar masivo. Otro edema pulmonar por drogas. Su aparición está relacionado con muchas drogas como los opiáceos, inclusive hasta los medios de contraste te pueden dar este edema. Otro edema pulmonar por inhalación de gases, edema pulmonar debido a las grandes alturas, a partir de 2500 a 3000, esos que van a La Paz, ¿no es cierto? A veces pueden hacer edema agudo de pulmón también. Estamos en el no cardiogénico, no se olviden. En edema pulmonar secundario de infecciones virales, edema pulmonar neurogénico, por inmersión o hipotermia o tras ejercicio extenuante. Hay por iatrogenia, por insuficiencia respiratoria aguda y por enfermedades crónicas, ¿no es cierto? Respiratorias crónicas. Son las posibles etiologías que hay. Pero su fisiopatología, el edema pulmonar cardiogénico, esa C es cardiogénico, por eso no se olviden. ¿Cómo se explica? Por la aparición hay un desequilibrio en los factores que determinan el paso del fluido desde el capilar al intersticio, ¿no? ¿Dónde está el intersticio? Se encuentra bajo la piel,
El intersticio está bajo la piel, entre los músculos y el revestimiento de los pulmones. Todo eso es el intersticio. Entonces, hay un desequilibrio, dice que el paso del fluido desde el capilar que pase a estos lugares que le estoy mencionando. ¿No es cierto? Y esto está pues definido normalmente, este equilibrio se lo hace por la ley de Starling, donde dice la ley de Starling que el flujo de líquido a través del capilar es dependiente del balance entre las presiones hidrostáticas y oncóticas a ambos lados de la membrana, ¿no es cierto? El cuadro clínico. El edema agudo de pulmón, fíjense bien, este es el cuadro clínico general para cualquier tipo de edema agudo de pulmón. No estoy hablando de los síntomas. Los síntomas van a depender si es que es cardiogénico o si es no cardiogénico. Pero la clínica es la misma para todos. Inicio, de pronto, abruptamente y frecuentemente en las noches aparecen los síntomas. El paciente presenta antecedentes de insuficiencia cardíaca. Ahorita vamos a ver los grados de insuficiencia cardíaca. Hay hipertensión arterial, cardiopatía isquémica y otros factores de riesgo. Son los factores de riesgo que nos pueden dar esta enfermedad. Así como también hay disnea de esfuerzo y paroxística nocturna, tos seca y hay nicturia. Los síntomas van a variar dependiendo si el edema es de origen cardíaco o no cardíaco, como estaba diciendo. Así tenemos en el cardiogénico, hablábamos del síndrome coronario agudo y de la insuficiencia cardíaca crónica, ¿no es cierto? Dependen si el edema agudo se produce de forma rápida, así veloz, si de repente en forma abrupta, ¿sí? O insidiosa. La aguda es rápida y la disnea se produce en minutos a horas. Si el paciente se sienta, mira al paciente, si se sienta rectito y muestra una evidente disnea y ve que utiliza los músculos accesorios para respirar. Los músculos accesorios son los esternocleidomastoideos, los músculos de los intracortales, es decir, ¿no es cierto? Usa esos músculos cuando está mirando. Ese paciente tiene cianosis periférica y central, taquicardia, palidez, piel sudorosa, fría y ansiedad e hipertensión. En casos graves, el paciente puede hasta expectorar un líquido espumoso teñido de sangre. Ahora, vamos a ver la disnea. Según la clasificación de la Asociación del Corazón de Nueva York, dice la disnea corresponde dependiendo, o sea, la disnea va a depender del grado de insuficiencia cardíaca que tenga esa persona. Por ejemplo, una insuficiencia cardíaca grado 1 es persona cuando puede realizar una actividad física sin limitaciones y sin fatigarse. Una insuficiencia cardíaca grado 2 es cuando existe hay una limitación ligera de la actividad física, pero durante el reposo no hay sensación de falta de aire. El grado 3, ya la mínima actividad física le provoca fatiga y falta de aire a esa persona ya. Y la 4, el paciente no puede realizar ninguna actividad, ni en reposo, pues sufre fatiga y le falta el aire. La disnea y la taquipnea intensa normalmente anuncian la disnea y la taquipnea. Escuchen bien. Si ven un paciente con taquipnea y disnea, eso nos están anunciando un edema pulmonar no cardiogénico, seguidas por el aumento de la cianosis, la hipoxemia, la insuficiencia respiratoria y aparición de infiltrados bilaterales difusos en la placa de radiografía, ¿ya? Y estos pacientes pueden desarrollar acidosis respiratoria. Los pulmones a un inicio son duros, rígidos, debido a la pérdida del surfactante funcional, ¿ya? Y van a ver que en el edema pulmonar no cardiogénico vamos a observar que hay placas de infiltración y consolidación. Hay una placa con colapso. Hay colapso, van a ver ustedes esa placa.
Al haber colapso no hay buena distensibilidad, pero no es todo el pulmón. Hay áreas con normal distensibilidad y ventilación. Entonces no agarra todo el pulmón por si acaso. Examen físico. Hay aumento de la presión venosa yugular. En pacientes graves no se puede valorar que el paciente, ¿por qué? Porque el paciente, dijimos ya, emplea los músculos accesorios cervicales para respirar, solo los tirajes que le estaba diciendo en este momento. Hay hepatoesplenomegalia y edema periférico. A la ocultación, que vamos a ver en un paciente con edema agudo, crepitaciones difusas, sibilancias expiratorias. En la fase intersticial aparecen sibilancias muy parecidas a, le llaman pseudoasma, ¿no? Al asma. Muy parecidas al asma, por eso le llaman pseudoasma cardíaca. En la fase de alveolar, cuando está en los alveolares ya el oxígeno, se manifiesta por crepitaciones en ambas bases pulmonares. Puede haber estertores audibles a distancia, inclusive el que está acá aparte y lo estás escuchando, lo escuchás vos, así como dice a capela, lo escuchan los estertores del paciente. Y la exploración cardiológica dice que para escuchar con el fonendoscopio un poco difícil que se hace porque ese paciente tiene taquicardia, esos ruidos que te digo que tiene, los estertores, la sibilancia, las crepitaciones difusas y todo eso hace que no se pueda percibir bien para hacer una exploración cardiológica a ese paciente porque se confunden todo. Pero sí, lo único que podés buscar vos ahí en ese ruido que hay tanto en el tórax, vos buscas una cosa que es imprescindible, vas a encontrar la presencia de ritmo de galope. De los sobriedad nunca se lo trata con rojo, se lo he puesto. Para el diagnóstico del edema agudo de pulmón se hace gasometría, ionograma, electrocardiograma, radiografía de tórax, ecocardiograma y cateterismo cardíaco. A veces por ustedes sus exámenes yo les miro nomás y pienso. Yo les pongo un examen diagnóstico, colocarme todos los diagnósticos para edema de pulmón. Muy bien, dicen en placa de tórax, pongan TAC o ponen ecocardiograma y quedan felices con 2, 3 que ponen ustedes que no pueden memorizar 5 cositas, no puedo creer. Tienen que hacer ustedes así. Ustedes saben que un paciente que no puede respirar, cada cierta hora gasometría para ver cómo está su saturación de oxígeno. El ionograma para ver cómo están sus electrolitos. El electrocardiograma hay que hacer porque también está también alterado el corazón. Una radiografía de tórax por lógica, ecocardiograma, lo mismo, y el cateterismo cardíaco que es finalmente para diagnosticar definitivamente. ¿Cómo monitoreamos un edema agudo de pulmón? Tenés un paciente que tiene edema agudo de pulmón, entonces lo tenés que estar todo el tiempo controlando, estás de turno, estás de guardia, lo que sea, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, ¿no es cierto? El electrocardiograma hay que hacer seguido, ver su diuresis, colocando una sonda vesical al paciente. ¿No es? Eso tiene que ser en sus turnos ustedes. Asegurar la estabilidad hemodinámica. Su vía está con su vía porque ahí hay que compensarlo, hidratarlo con sus electrolitos, todo hay que compensarlo al paciente. Identificar si hay arritmias ventriculares, si hay un shock cardiogénico o colocar al paciente sentado para ver sentado si es posible con las piernas colgando al paciente. Y mejorarle la precarga y la poscarga al paciente, ustedes saben ya eso. ¿Cómo le vamos a mejorar? Colocándole vasodilatadores, usamos la nitroglicerina, se usa, ustedes saben. Todos los nitritos que hay, ¿no ve? Que la van a conseguir bien cuando estén en quinto o en internado. La furosemida para sacarle el líquido también. Y un poco para sedar al paciente es la morfina, porque son desesperados andan los pacientes, ustedes saben, por la falta de aire. También se utilizan la dopamina y los digitales. El más utilizado de la digital es la digoxina que se utiliza. Ustedes saben
que es el medicamento con el que tratamos nosotros la insuficiencia cardíaca, porque disminuye el trabajo del corazón, la digoxina. Y, por cierto, antihipertensivos. Este es el tema de edema agudo de pulmón. No es largo, jóvenes. Entonces, sus compañeros que no han podido entrar, bueno, que vean el tema. Si se dan cuenta, no es chino. Está todo como para que lo lean y lo entiendan. Yo siempre les cambio las cosas para que lo vean más entendible. Lo hago más popular, lo escribo yo, para que ustedes puedan entenderle. Quizás los compañeros que no han asistido a clase no van a entender qué es EPC, EPNC, pero ustedes díganle qué es eso, porque son las abreviaciones. No se las puse para ganar espacio, sino que así vienen también en los libros. Así van a leer un libro y van a estar con esos signos, con esas abreviaciones, y ustedes tienen que conocer también eso. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Hola. Doctor, una pregunta, Sí. pero fuera de los temas, es sobre la feria de mañana. Mañana a las 8 tenemos que estar allá, sí o sí, ¿no? Ah, sí. Mañana. Yo voy a ir también. Voy a ir, pero voy a ir después de clase. ¿Vos pasás clase Ya, tropical? Sí. De los 10 que van a ir allá, 11 creo que son. Todos. Yo la tengo en la lista. Es que me aumentó uno, habló conmigo el dirigente. Uno o una, no sé. Le dije que se ponga en contacto con ustedes. Le dije, la otra persona no sé quién es. ¿No es? Ya. Vamos a enviar la lista a usted, doctor. Ya, entonces, porque mañana ustedes no estarán en esa clase, pero son temas que te lo voy a pasar para que lo tengan ustedes mañana y lo van a leer. Cualquier cosa, pregúntenme cualquier cosa, estos 10, 11 que mañana no la van a escuchar el tema, porque yo voy a ir un rato allá porque, a ver, la clase de las 9 me dijeron para mañana. Yo mejor prefiero pasar clase y después irme porque allá hasta que ustedes comiencen y la gente llega a las 9:30, la gente del pueblo comienza a aparecer por ahí. Yo a esa hora voy a estar llegando después de clase ya al centro para ir pasear por su stand de ustedes y a verlos actuar, ¿no? Porque eso es importante. ¿Ya? Ya, doctor. Conseguimos 20 tiras para los glucómetros. Bien, bien. Me van a tomar a mí también. A ver, voy a ver si sirve porque hace 3 días me han hecho a mí, porque voy a hacer operar un asunto, así que me dice, ya sé cuánto tengo, así que vamos a ver si está bien, si saben tomarla ustedes. Está bienísimo, entonces. Yo 9:30 voy a estar por allá. Voy a dejar a pasar a la tuya. Ah. Ya. Entonces, a ver lo que pasan, tropical. No he pasado rabia todavía con ustedes, ¿no? Ya pasó, Sí, doctor. doctor, lo mandó el tema. Ah, ya se la pasé el tema. Sí, sí. Ya lo pasé el tema también, ¿no? Sí, también. Ah, ya. Entonces, siguiente, ya. Ya, entonces mañana a las 9 pasaremos las clases y después mientras pasean, vayan, visiten a sus compañeros allá, pues también véanlos actuar ahí. Listo, doctor. Ya, listo, hermano. Les agradezco mucho. Las 9 en punto mañana. Doctor, ¿y la foto? Ay, gracias. Gracias. Pero a ver, vamos a ponernos las caras todito porque... A ver, Luis Daniel.